asegurar que estamos. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Comienzo en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, mando saludos de oraciones y paz sobre la finalidad de profetas y mensajeros Muhammad, que la paz y la bendición de Dios siempre sea solo con él. Mis queridos hermanos y hermanas, alhamdulillah, estamos en la segunda clase, alhamdulillah, del entrenamiento de Dawah, y hoy estamos con el licenciado Isa Amer Quevedo, alhamdulillah, de Bolivia. Y Isa nos hablará sobre la autenticidad del Corán. فليتفضل مشكورا شيخ عيسى بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. Todas las alabanzas son para Allah, solo a Él nos encomendamos, solo a Él pedimos la guía, solo a Él pedimos perdón, solo a Él alabamos. Aquel a quien Allah guía, nada ni nadie lo puede desviar. Y a quien Allah desvía por el mal que encierra en su corazón, nada ni nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes, y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah, que trajo la guía y la religión verdadera, aunque renieguen de ello los que son incrédulos. Primero que nada, un saludo, assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Mi nombre es Isa Amer Quevedo, soy boliviano y estudié Sharia Islámica en la Universidad de Medina hace mucho tiempo, y también estudié Ciencia Política en la Universidad Gabriel René Moreno en Santa Cruz de la Sierra. Después hice un posgrado en Educación Superior Universitaria. Sí, ahora quiero hablarles de un tema específico que es la autenticidad del Sagrado Corán, inshallah. Iniciamos hablando sobre qué es el Corán. Siempre es bueno mostrar los conceptos que se están manejando antes de desarrollarlos. Entonces, cuando decimos el Corán, nos referimos a la revelación de Dios, de Allah, a Muhammad, hijo de Abdullah, en árabe, por medio del ángel Gabriel. El Corán, entonces, hermanos, el Corán es una revelación verbal, ¿sí? El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, el profeta Muhammad lo recitaba a sus discípulos, ¿ya? Entonces, el Corán es una revelación que se transmite oralmente, de forma verbal. La palabra Corán en árabe viene del verbo qara. Qara significa leer, estudiar, pero en este contexto significa recitar. Entonces, Corán es la mejor lectura, la mejor recitación que se pueda tener, ¿ya? Bien, algunos me dirán entonces, pero si el Corán es solamente verbal o solamente una transmisión oral, recitándolo, ¿qué son estos libros que tenemos nosotros? Cuando el Corán, la recitación verbal del Corán, se registra por escrito, se registra en lo que hoy llamamos mushaf. El Corán escrito en un soporte material, ya sea papel, cuero, papiro, en fin, cualquier tipo de soporte material. Hoy en día sería un pendrive, un disco duro. El Corán en este soporte se lo denomina mushaf. La palabra mushaf significa volumen manuscrito, es un volumen de pliegos, ¿ya? Entonces, quiero que entiendan bien esa diferencia porque el Sagrado Corán
Salam alaikum. El Sagrado Corán, ¿sí?, es esa recitación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando se pone por escrito adquiere un nuevo nombre que es un mushaf. Es un registro escrito, material, de la recitación del Sagrado Corán. ¿Ya? Bien. Entonces eso en cuanto a la definición del Sagrado Corán. Ahora, la palabra autenticidad se entiende que es la calidad de auténtico, de veraz, de real. Y esto tiene también varias connotaciones. O sea, cuando decimos que el Corán es auténtico, principalmente nos interesa decir que dice la verdad. Pero también queremos decir de que el Corán realmente fue revelado por Dios a Muhammad y recitado por Muhammad a sus discípulos. Bien. Otro tema que deriva del concepto mismo es el tema de que el Sagrado Corán es solamente lo que está en idioma árabe, en su idioma original, ¿ya? Y no es, un momento, y no es su traducción o su interpretación, ¿ya? Entonces, cuando decimos que el Corán es auténtico, no nos referimos a la traducción de Isa García o la traducción de Melara Navío o a la traducción de Yusuf Ali en inglés. Eso no es el Corán, esas son traducciones, interpretaciones del Sagrado Corán. Y a eso lo llamaban los musulmanes, cuando se ponían a estudiar el Corán, lo llamaban tafsir el Corán o ta'wil el Corán. La palabra tafsir significa explicación y ta'wil, interpretación, ¿no? Había una pequeña diferencia entre tafsir y ta'wil. Entonces, hermanos, cuando decimos que el Corán es auténtico, nos referimos al texto original en árabe. Las traducciones pueden tener errores, las traducciones hay unas que son buenas, hay otras que son malas, hay unas traducciones que se hacen con buena intención, otras que se hacen con una muy mala intención, ¿sí? Y respecto a este tema, yo quisiera recomendarles un libro, ¿sí? A ver si se puede ver clarito aquí. El Islam en las traducciones del Corán. Ya, yo lo considero un libro muy importante, es del hermano Said Abdenur Pedraza de Colombia, ¿sí? Que Dios lo recompense, ha hecho un muy buen trabajo. En este libro se recopilan reseñas o breves resúmenes de las diferentes traducciones del Sagrado Corán. La última de ellas, en esta edición que yo tengo, la última de ellas es la del 2015, que salió después de la traducción de Isa García. ¿Ya? Entonces, el Islam en las traducciones del Corán, muy buen libro respecto a la diferencia entre el original y las traducciones, ¿ya? De Said Abdenur Pedraza. Que Dios lo recompense. Bien, hermanos. Entonces, entendemos de esta pequeña introducción que hemos hecho que el Corán es un texto vivo, es decir, que originalmente se recita y se contiene en los corazones o en las memorias de las personas. Entonces, el Corán ya existía completo cuando los sahabas lo memorizaban de la boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hoy en día, esa recitación coránica se recita en la misma manera que se recitaba hace más de 14 siglos, cuando descendió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y las diferencias que puedan haber entre la recitación son diferencias a veces de pronunciación de las vocales y son diferencias que existieron en el momento mismo de la revelación. Por eso tenemos lo que se llaman las 7 lecturas o 7 recitaciones del Sagrado Corán. ¿Ya? Y esto solamente sucede con el idioma árabe. Es decir que el significado pleno y completo del Sagrado Corán solamente se puede expresar en el idioma árabe, ¿sí? Y cuando se traduce
hay cambios, ¿no? En inglés, si no me equivoco, hay una expresión muy común que es el lost in translation, ¿no? Muchas cosas se pierden en la traducción. Y sobre todo el Sagrado Corán, que es un texto tan profundo, es un texto tan desafiante para la mente humana, que difícilmente los traductores van a poder contener todo su significado. Especialmente eso se ha visto y últimamente ya no se traduce de a una sola persona. Ahora tienen que trabajar equipos de traductores, ¿no? El Corán que llaman de Isa García, por ejemplo, en realidad es un equipo de traductores, ¿sí? Que estaba supervisado por Isa García, ¿no? Hay traductores de varios países, colombianos, de Bolivia, de México, si no me equivoco. En fin, bueno, varias personas trabajaron, ¿no? Tal vez no todos traduciendo, algunos revisando, etc. Bien, entonces, cuando hablamos del Corán nos referimos al texto en árabe. Ya, por favor, eso ténganlo presente, no nos vayamos a confundir, porque eso nos puede traer problemas posteriormente. Otro detalle importante, el Sagrado Corán no es un libro esotérico, no es un libro que intencionalmente se exprese en un lenguaje esotérico, ocultista. El Sagrado Corán es para todos, es popular, es para el pueblo. Es decir, que está en un lenguaje que básicamente todos nosotros, si estudiamos el idioma árabe, si preguntamos en alguna duda, lo podremos comprender. Es decir, que el musulmán no necesita de un sacerdote o un iluminado, digamos, especial que le indique a él cuáles son los significados ocultos del Sagrado Corán. Todo el conocimiento del Sagrado Corán está a disposición de toda la gente. Obviamente la gente no son iguales, unos estudian poco, otros estudian más y otros estudian mucho más. Entonces dice el Sagrado Corán que algunas aleyas solo las van a comprender los que profundizan en el estudio, los esforzados, ¿no? Ar-rasijuna fil ilm, los que tienen una profundidad en su investigación, en su conocimiento. Pero a lo que me refiero es que todo ese conocimiento está del Corán, está abierto para todos nosotros, es democrático, es decir, que es para todos. No es necesario ser de una raza específica o de una familia específica o de algún grupo o una cofradía específica, iniciática ni esotérica. El Sagrado Corán es un libro abierto. Hay que esforzarse, ¿sí? Y se va a poder comprender su significado, inshallah. Bien, empezaremos hablando sobre la autenticidad, ¿sí? Del Sagrado Corán. El Sagrado Corán, el Sagrado Corán lo podemos ver desde dos aspectos que los vamos a separar para poder facilitar la comprensión. El primero es el texto en sí, y la segunda la primera parte es el texto en sí y la segunda parte es el contexto, es decir, las circunstancias históricas, ¿sí? Que acompañaron a la recopilación y posterior transmisión del Sagrado Corán. ¿Ya? Bien, entonces les decía yo que el texto del Sagrado Corán nos dice claramente, ¿sí? Que el Sagrado Corán no ha cambiado, que el Sagrado Corán proviene de Dios, ¿sí? Les voy a recitar aquí un par de aleyas donde claramente, de forma sin ambigüedades, inequívoca, el Sagrado Corán nos dice que proviene de Dios. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لتنزيل رب العالمين. Esto significa
ciertamente que este Corán es una revelación del Señor de los mundos. Allah, Dios, como quieran llamarlo, el Señor de todos los mundos, todos los planos o dimensiones de existencia que existen, de todo el universo. Nazala bihi ar-ruhul amin. Te lo reveló o te lo trajo el Espíritu Santo, el ángel Gabriel. Ala qalbika litakuna min al-mundirin. Lo puso en tu corazón, donde se contiene. Recordemos que es un texto vivo, ¿no? Lo puso en tu corazón para que tú puedas advertir a los demás el mensaje, ar-risala. Bilisanin arabiyyin mubin. En un idioma árabe perfecto, elocuente, alto. Lo que hoy llamamos al-lugha al-arabiyya al-fusha, el idioma árabe clásico, que es el parámetro, digamos, de medición y un parámetro de calidad de cualquier texto literario en árabe, es el Sagrado Corán, el árabe del Corán. Entonces dice, esto voy a usar la traducción de Isa García aquí, dice, este Corán es una revelación del Señor del universo, descendió con él el Espíritu Santo, el ángel Gabriel, y lo grabó en tu corazón, oh Muhammad, para que seas uno de los que advierten a su pueblo. Es una revelación en lengua árabe pura. Ya fíjense cómo yo expliqué varias cosas y en la traducción de Isa García es más puntual, ¿no? Entonces, cada uno de los intérpretes o traductores puede tener una ligera variación en lo que traduce. Otra ley del Sagrado Corán, la primera que mencioné está en la sura 26, es la ley 192. Y esta segunda ley, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Innahu la Qur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Dice que este es un Corán noble, preservado en un libro custodiado, que solo pueden tocar los purificados. Es una revelación descendida por el Señor del universo. La sura 25, aleya 1, la primera sura. Como verán entonces, hay varios versículos o aleyas del Sagrado Corán que indican sin ambigüedad, de forma clara, que este es un libro revelado por Dios al profeta Muhammad por medio del ángel Gabriel. Sí, aquí tengo otro que dice, bendito sea quien reveló la fuente de todo criterio a su siervo el profeta Muhammad para que con él advierta a todos los mundos. Bien. Entonces, dentro del texto del Corán está claramente establecido que el Sagrado Corán es una revelación de Dios. También lo vemos al principio de todas las suras. Cada capítulo del Corán se llama sura. El Corán tiene 114 suras. Entonces, al principio de cada sura, ¿sí?, vemos que empieza Bismillahirrahmanirrahim, que significa en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordioso. Entonces, cada uno de los capítulos del Sagrado Corán, excepto uno, ¿sí?, empieza con en el nombre de Dios, clemente, misericordioso, que en idioma árabe se entiende que esta revelación que se va a recitar viene encomendada, viene revelada por Dios, ¿ya? También encontramos que dentro del Sagrado Corán, 332 veces Dios le dice al profeta Muhammad, Qul, es decir, diles. Dios en primera persona le ordena a Muhammad en segunda persona que le diga
a otras personas. Qul. Ya, por ejemplo, dice en las últimas 3 suras del Sagrado Corán, Qul a'udhu bi rabbil falaq, en la 113. En la 114, Qul a'udhu bi rabbin nas. ¿Sí? Bien. Qul a'udhu bi rabbin nas, dice la última sura. Y en la 112, que es al-Ikhlas, dice Qul huwa Allahu ahad. Dios es uno, es único. Bien. Otro punto es que, como les decía, el discurso es en primera persona. Dios dice claramente, ¿sí?, que Él es la fuente del Corán. Y Él se lo revela y se lo entrega a Muhammad y le ordena cosas a Muhammad que mencione, que retruque, que refute ciertas cosas. Bien. Finalmente, el mismo Sagrado Corán nos dice, ¿sí?, que hay una forma o una fórmula para comprobar la autenticidad del Sagrado Corán. Y este es el gran desafío coránico. Está en la sura de la vaca, ¿sí? Y dice en la sura de la vaca, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, dice, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ¿Esto qué significa? Significa, si ustedes dudan de la autenticidad de este Corán que le hemos revelado a nuestro siervo Muhammad, compongan ustedes, los idólatras de la Meca, los árabes de la Meca, compongan ustedes un capítulo igual que el Corán, en su nivel literario, en su nivel de datos científicos, lo que ustedes quieran. Y el capítulo más corto del Corán tiene 3 aleyas. O sea que Dios no les estaba pidiendo más de 3 aleyas. ¿Ya? Y claro, y les dice, y si no lo hacen y no lo van a hacer, entonces cuídense de un castigo del infierno. Narun waquduha an-nasu wal hijara u'iddat lil kafirin. Un fuego, ¿sí?, cuyo combustible serán las gentes y las piedras, que está preparado para los que reniegan del mensaje de Dios. También hay otra parte del Sagrado Corán donde dice que si este Corán no fuera de Dios, encontrarían en él mucho disenso o mucha contradicción. Y es interesante que la palabra en árabe que utiliza es khilaf. Esta palabra khilaf que se menciona solamente aparece ahí en el Sagrado Corán. O sea que la palabra contradicción o disenso solamente aparece para decir de que no hay. ¿Ya? Bien. Entonces, como verán, el mensaje coránico es coherente en que viene de Dios, ¿sí? Y no hay ninguna parte del Sagrado Corán que contradiga esto. Es decir, que el texto es coherente. Tiene una sola voz, una sola opinión. Si comparamos, ¿sí?, con la Biblia, por ejemplo, en la Biblia encontramos que un evangelio dice, a mí me pareció también que he investigado desde el principio contarte las cosas, ¿no?, que fueron tan ciertas, como el evangelio de Lucas, ¿sí? O el principio del evangelio de Juan, dice, no, muchas cosas se dijeron, pero no todas están aquí. O después dice, esto es lo que dice el apóstol y nosotros confirmamos que es verdad, ¿no? Al final del evangelio de Juan. Y aquí ya nos damos cuenta de que hay partes del texto que no son de Dios o que no se atribuyen a Dios. O por ejemplo en Romanos, si no me equivoco, cuando Pablo, dice, preguntan sobre el matrimonio, Dios no dice nada, pero yo digo. Fíjense, claramente dice, Dios no dice nada, pero yo digo, dice Pablo.
Saulo de Tarso. Bien, entonces el Sagrado Corán es muy distinto. El Sagrado Corán tiene una sola posición coherente. Esto viene de Dios y lo podemos notar en todos y cada uno de sus capítulos. Ahora, respecto al contexto, sí, hay varios datos respecto al contexto, pero yo quisiera empezar con marcar cómo se dio el proceso de preservación del Sagrado Corán. Dice Dios en el Sagrado Corán, Dios dice, ciertamente que nosotros te estamos revelando este recuerdo y nosotros lo vamos a preservar. Dios se compromete en el Sagrado Corán de preservarlo, que no se altere, que no se borre, que no se pierda, que no lo traduzcan y se pierda el original. Todas las cosas que le pasaron a la Biblia, Dios promete que al Corán no le va a pasar eso. ¿Ya? Lo único que no promete es que nosotros lo malinterpretemos o lo dejemos abandonado, ¿no? Eso no nos garantizó Dios. Bien, ya depende de nosotros. Entonces empezamos con lo siguiente. El Sagrado Corán, ¿sí? Inicialmente se revela al profeta Muhammad, él lo aprende de corazón, de memoria, y después va y lo recita a sus discípulos, a los sahaba. Que Dios esté complacido con todos los sahaba. ¿Ya? Entonces esa es una primera etapa, la etapa de la revelación. Sabemos que antes que eso hay, según el tafsir, hay otras etapas que cuando el Corán baja del cielo superior al cielo inferior, etcétera. No vamos a entrar en esos detalles, vamos a ver que le llega a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y él se lo recita a sus discípulos, radiyallahu anhum, que Dios esté complacido con todos ellos. Entonces, hermanos, la primera etapa es la revelación y todo es oral. Se transmitía verbalmente, ¿ya? Los árabes, en especial los árabes de la Meca, eran muy poco dados a la literatura escrita. Muy poca gente sabía leer y escribir. Uno de ellos era Omar, por ejemplo, y otro era Muawiyah. Y algunos otros de los sahaba. Por lo tanto, los árabes, tanto los beduinos del desierto como los habitantes de la ciudad, como la Meca, estaban acostumbrados a memorizar las cosas. En una segunda etapa viene el registro escrito hecho por orden del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto es muy importante, hermanos, que lo sepan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en muchas iglesias evangélicas se difunde el rumor falso, la calumnia, de que la versión que nosotros tenemos, el mushaf escrito del Corán, fue recién compuesta en la época de Uthman o después de Uthman. Y eso es falso. Tratan de agarrarse de ciertos detalles de la historia para escribir una historia diferente. El primero en poner por escrito el Sagrado Corán fue el mismo profeta Muhammad cuando ordenó a los sahaba que sabían leer y escribir que lo registren por escrito. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema? Que los sahaba no tenían mucho dinero para emprender un proyecto, o sea, conseguir cálamos, tinta y manuscritos, ya sea papiros o cueros, para escribir era caro. Entonces los sahaba, los pobres, tenían que conseguir cualquier clase de material. Algunos conseguían cueros y escribían ahí. Otros conseguían hojas de palmera, papiro. El papiro era carísimo. Recuerden que los chinos, que Dios los guía a los chinos, habían inventado el papel, pero lo tuvieron escondido casi 500 años y hasta que aparecen los musulmanes recién el mundo conoce el papel. Pero mientras tanto, en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no había papel, o sea, no se conocía en árabe. Y algunos de los sahaba incluso llegaron al extremo de tomar la paleta, el omóplato de los corderos, de los camellos,
y escribir encima de estos huesos planos. Imagínense. Se calcula que el profeta Muhammad tenía entre 8 y 12 escribas que acompañaban, ¿sí?, la revelación y la ponían por escrito. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam fallece, todos estos textos que estaban en papiro, en cueros, en tabletas de arcilla, estaban en madera, en huesos incluso, se reunieron en un cuarto, ¿sí?, si no me equivoco, en la casa de Abu Bakr, no estoy muy seguro ahora, y era mucho, porque no era una sola copia del Corán, eran varias, porque varios escribas a veces estaban al mismo tiempo escribiendo, ¿ya? Entonces el Corán sí se puso por escrito en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero el verdadero Corán es el recitado, recuerden eso. Segundo, en un tercer periodo de la recopilación del Corán, tenemos que Abu Bakr, el califa Abu Bakr, que Dios esté complacido con él, el mejor entre los musulmanes, de los discípulos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entraba a ese cuarto y veía así todo como desordenado, ¿no? Huesos por aquí, cerámica por allá, y papiros y cueros, en fin, toda clase de materiales, y se sentía un poco mal, porque dentro del Sagrado Corán está el Dhabt, ¿sí? Dios dice, hemos creado los cielos y la tierra con precisión. Y entonces los musulmanes entendieron de que Dios nos estaba diciendo de que nosotros también tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que hacer lo mejor posible. Esa onda así tipo japonés, ¿no? De aprimorar la acción, repetirla hasta perfeccionarla casi. Entonces él veía todos esos huesos así y decía, no, nosotros no podemos tener nuestro libro sagrado, la palabra de Dios, así en esta forma. Entonces ya en época de Abu Bakr se reunió un poco de dinero y se juntó cuero, si no me equivoco, y se escribió un Corán escrito, ¿sí?, en un solo volumen. Era gigantesco. Era gigantesco, pues te parecía, de qué sé yo, que una mesa, era del tamaño de una mesa. Porque el cuero es grueso, ¿no? Bien, entonces ese es el primer volumen escrito del Sagrado Corán. Posteriormente, en la época del califa Uthman, es decir, 12 o 13 años después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el califa Uthman se encontró de que muchas personas que no eran árabes estaban entrando al Islam y que las diferencias de pronunciación y las diferencias en la lectura, recitación del Sagrado Corán provocó ciertos conflictos. Entonces él dijo, vamos a agarrar ese volumen que hizo hacer Abu Bakr y lo vamos a copiar en 7 copias y vamos a mandar una copia a cada capital de provincia, ¿ya? Que habían 7 provincias en el califato islámico en la época de Uthman. De ahí aparecen las famosas copias de Uthman y aparece al-Khat al-Uthmani, la caligrafía de Uthman, ¿sí?, que se utilizó para poner por escrito el Corán. Pero fíjense que hasta acá, hasta que aparece el Mushaf de Uthman, hasta que aparece la caligrafía de Uthman, ya el Corán ya se había puesto 2 veces por escrito. Y en todas estas veces se nos relata que hubo un proyecto, es decir, que hubo una comisión de los sahaba encargada de hacerlo bien el trabajo. ¿Y quién era el encargado de esta comisión? No era como en los partidos populistas de este es el que más grita, lo voy a poner de jefe, no. Los sahaba eligieron a, si no me equivoco, es Hassan ibn Thabit, que era un poeta y era también escribano y traductor del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a él el profeta le ordenó que aprenda el idioma siriano, arameo tardío, y el hebreo para poder escribir cartas en esos idiomas y también podérselas
traducir. Entonces, este hombre era un personaje, una persona, digamos, idónea para el trabajo que se le encomendó. Abu Bakr le encomendó la recopilación que se hizo en su época y Uthman también le encomendó la recopilación que se hizo en su época. Pero como verán, no es una recopilación de lo que la gente guardaba en su memoria solamente, sino que es un copiado de algo que ya estaba escrito. ¿Y cómo se hacía? Según nos relata el mismo Hassan, ¿sí? Nos relata que se tomaba una ley que estaba escrita y se buscaba 2 de los sahaba que confirmen haber visto que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la recitase. O sea que cada vez que se copiaba, cada vez que se escribía, se volvía a confirmar. ¿Y cuál es el resultado, hermanos? El resultado es que nosotros tenemos hoy en día, ¿sí?, un Corán con una sola versión. Es el único libro en la historia de la humanidad que tiene una sola versión. Subhanallah. Y ese es el milagro de Dios. Y así, el gran milagro que dejó el profeta Muhammad es el Sagrado Corán. Imagínense, un hombre en medio de Arabia, analfabeto, sin saber leer ni escribir, caminaban descalzos, llenos de polvo en medio del desierto, en un ambiente tribal de mucha ignorancia, supersticiones, chauvinismo, guerras civiles, crimen, alcoholismo, etcétera, etcétera. De ese ambiente, gracias a la revelación de Dios, sale un libro que no tiene más que una sola versión, que no tiene contradicciones, que no tiene versiones alternas. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que a ellos buscaron en las diferentes copias de la Biblia y encontraron 50.000 errores. 50.000 errores. Estoy hablando de los años 70 del siglo pasado. Imagínense. El Sagrado Corán no tiene diferencias en sus versiones, no tiene contradicciones entre una versión y otra. Ya, entonces el contexto de la transmisión del Sagrado Corán es tremendamente preciso. Este libro es el único que se ha transmitido de una generación a otra durante más de 14 siglos sin que hubiese cambiado. Y dicen varios estudiosos del Sagrado Corán que no son musulmanes, que uno puede rechazar el Corán sin quererlo leer ni nada, pero uno no puede refutarlo o negar de que no ha cambiado. Bien. Ahora, alguno me va a decir, no, pero usted, gargantudo, usted nos está charlando aquí. ¿Cómo sabemos que no ha cambiado el Corán? Les voy a hacer una cita bien simple, ¿sí?, de distintos manuscritos antiguos del Sagrado Corán que provienen de la época de los Sahaba y después de los Sahaba. ¿Ya? ¿Esto de dónde lo tomé? Fui a Wikipedia y escribí Arab Manuscripts of Corán, ¿no? Manuscritos árabes del Corán. También escribí Old Manuscripts, manuscritos antiguos. El manuscrito estrella es uno que se ha encontrado recién, ¿sí? Se encontró el 2015, si no me equivoco, 2016, en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra. Este manuscrito, cuando se hizo un análisis de carbono del material que lo compone, se descubrió que es de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y que es muy probable que el que escribió el manuscrito hubiese conocido al profeta sallallahu alaihi wasallam. Después se hizo un análisis de la caligrafía que se utilizó y esa caligrafía, que se denomina Hijazi, es la caligrafía de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ustedes saben, se reconoce, ¿no? Las épocas. Por ejemplo, hace 200 años atrás casi todos escribían con una letra Palmer, con un tipo especial de caligrafía. 1000 años atrás se escribía con letras góticas. Y bueno, ahora ya no se escribe, ¿no? Ahora solo sabemos copy-paste. Pero bueno, entonces se ha hecho un estudio de este manuscrito y se ha encontrado que coincide, que es de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y oh sorpresa, no hay ninguna diferencia entre este Corán que tenemos nosotros en nuestras manos y el manuscrito de Birmingham, que no es un Corán completo, es un fragmento, una parte del Corán. Y la única diferencia observable que mencionan los eruditos que no son musulmanes es que antes la letra Aleph, ya sea la Aleph Maksura o la Aleph normal parada, no se solía escribir. Y eso también es una prueba de que es una caligrafía antigua. Bien, entonces, de la época de los Sahaba, tenemos varios manuscritos hasta el día de hoy, que están en esta caligrafía que se llama Hijazi y que coincide con la forma que se escribía en la época del profeta, de los Sahaba y de los discípulos de los Sahaba. Primero tenemos el Codex Parisino Petropolitanus, ¿sí? Que es un Corán completo, pero que está hecho de varios fragmentos de diferentes épocas. Después está el manuscrito de Birmingham, que se lo denomina BNF árabe 328C, ¿sí? Después tenemos el fragmento de Tübingen en Alemania, o Tübingen, no sé. Después está el manuscrito de Sanaa en el Yemen, ¿sí? Y tenemos dos manuscritos más, el ADD 1125, el MSOR 2165. No se enojen conmigo, yo no le pongo nombre a los manuscritos, son codificaciones de las bibliotecas y las universidades. Todos estos manuscritos son de la época de los Sahaba y pocos años después de los Sahaba, de la época de los Omeyas, y en todos está el mismo Corán. Solo cambia la forma de escribir. Posteriormente tenemos un segundo grupo de manuscritos que se encuentran en la caligrafía cúfica, ¿sí? Y estos son los que generalmente se atribuyen a ser los de la época de Uthman, aunque no siempre es así. Tenemos el famoso de Blue Quran, el Corán azul, que está en Topkapi, está en el Blue Quran está en Egipto, si no me equivoco. Después sí, se escribió en Egipto o en Túnez, no se sabe con certeza, que es de unos 100 años o 100 y tantos años después del profeta Muhammad. Después está el manuscrito de Topkapi, ¿sí? Que es del siglo VIII. Está el Corán cúfico de Samarcanda en Asia Central, ¿sí? Y está el manuscrito en Gotthelf-Bergenstraber, no sé alemán, ¿sí? En el archivo de Gotthelf. Y finalmente tenemos un manuscrito que está en una tercera caligrafía que se llama Ma'el, inclinada, que está en Arabia Saudí. Todos estos manuscritos provienen del siglo VII, de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, del siglo VIII y algunos del siglo IX. Fíjense que pongámosles 300 años, no son 300 años, pero pongámosle que son los primeros 300 años. En ese tiempo el evangelio, por ejemplo, no se había puesto por escrito, no existía un evangelio completo. Y todas las copias que encontramos del Sagrado Corán de esa época, que casi todas están completas, en especial las de caligrafía cúfica, son iguales, no se ha encontrado contradicciones. ¿Ya? Entonces, estos son hechos. Estos son hechos. Comparemos, no sé si algunos de ustedes han oído hablar de Bart Ehrman, que es un estudioso bíblico que no me acuerdo ahorita cómo se llama, trabaja en la Universidad de Whitechapel, creo, Whitechapel, en Carolina, por ahí, esa zona de evangélico.
y él era evangélico, un estudioso bíblico que se hizo ateo. Y él dice, hasta 150 años después de Jesucristo, la paz sea con él, no hay nada escrito del evangelio. Y el famoso manuscrito, no sé qué, más antiguo, mostró él una fotocopia, es un triángulo así donde hay 12 palabras. Dice, debería dar vergüenza citar un manuscrito así, pero bueno. Bien, entonces tenemos que el contexto del Sagrado Corán nos muestra de que se ha mantenido el Corán completo y sin cambios desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta el día de hoy. Bien, ahora el Sagrado Corán nos dice claramente, ¿sí?, que estos cambios o alteraciones no podían suceder y tampoco podían atribuirse o aceptarse de parte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo cual nos lleva al siguiente paso. Nosotros vemos muchos autores, ¿sí?, cristianos, ateos, de todos colores, algunos judíos, que así con una falsa seguridad, así dice, el Corán lo inventó Muhammad, Muhammad es el autor del Corán. Yo he ido a muchas librerías y dice el Corán, autor Muhammad, ahí para vender traducciones. Y otros dicen Muhammad lo copió el Corán. Entonces, nosotros nos respaldamos en los hechos, que es la existencia de los manuscritos y la existencia de una sola versión del Corán. Esos son hechos irrefutables, hechos positivos. Pero bueno, vamos a seguirle la corriente a esta gente, como dice Chespirito, le vamos a seguir la corriente. Y le vamos a decir, supongamos que ustedes tienen razón. Explíquennos cómo sucedió esto que ustedes dicen. Explíquenos cómo pasamos de un Corán falsificado, engañado, digamos, por Muhammad o robado de otras personas, al Corán que tenemos ahora. Hay un libro que también yo lo recomiendo mucho, ¿sí?, respecto a esto, que se llama El origen del Corán. Van a disculpar, mi computadora es del siglo XX, o sea que tiene más de 20 años. Su cámara, agradezcan que todavía da en colores y no es en blanco y negro. El origen del Corán, ¿sí? Un estudio crítico de las teorías sobre la autoría del Corán, ¿sí? Obra de Hamza Mustafa Njozi, traducido por Anas Amer. Lo tradujimos aquí en el Centro Islámico. Pero bueno, esta edición que tengo es de IPH, Islamic International Publishing House. Entonces este libro es muy bueno, pequeñito, así, menos de 100 hojas, es muy bueno, ¿sí?, sobre las diferentes teorías respecto a la autoría del Corán. Entonces, lo que hace Hamza Mustafa, el hermano, que Dios lo recompense, es clasificar. Dice, el Corán dice que es revelación de Dios, y esa es la primera opinión, y es lo que sustenta el texto y el contexto del Corán. Pero algunas personas dicen que no están de acuerdo. Bien, entonces digámosles qué es lo que ustedes proponen. Y ahí todos esos detractores, opositores a la autenticidad del mensaje coránico, dicen unos que Muhammad lo inventó. Entonces los ponemos en un grupo, los que le dan la autoría a Muhammad. Y otros dicen no, que Muhammad es imposible, ¿sí?, que haya inventado o escrito el Corán. Entonces hay otro grupo de gente que dice que Muhammad lo copió, lo robó, lo plagió, ¿sí? Bien, entonces vamos con el primer grupo. Vamos a tratar de hacer un análisis rápido. Me avisan si el tiempo empieza a apretar, ¿ya? Primero, entonces, la teoría de que Muhammad es el autor del Corán no tiene ninguna evidencia a su favor. Excepto una cosa, los musulmanes tenemos que ser justos. Hay una sola cosa que les debemos reconocer a estas personas, es que Muhammad fue el primer ser humano en recitar el Corán. ¿Ya?
pero como sabemos, él era analfabeto, no pudo haberlo escrito y haberlo escrito o haberlo ordenado todo en su cabeza es prácticamente decir que era una especie de supergenio. Aparte de eso, Muhammad era conocido por ser honesto. Si él hubiese sido el autor y después se lo hubiese atribuido a Dios, entonces estaría siendo mentiroso, ¿no es cierto? Deshonesto. Y toda su vida Muhammad era conocido incluso por sus enemigos por ser una persona honesta. Le decían al-Amin, el confiable. Y entre todas las acusaciones que le hicieron los idólatras de la Meca, ninguno lo acusó a Muhammad de ser deshonesto. Y todas las otras acusaciones que le hicieron al final se cayeron, ¿no? Por sí mismas. Pero bueno, vamos viendo parte por parte. Los que dicen que Muhammad es el autor se tropiezan con un problema gravísimo que le quita toda sustentabilidad a sus teorías. ¿Por qué Muhammad escribiría un libro sin saber leer y escribir? ¿Por qué a Muhammad se le ocurriría escribir un libro y atribuírselo a un Dios como Allah? Muhammad vivía bien, estaba casado con una mujer rica, llevaba una vida dentro de los estándares de la Meca, cómoda, tenía hijas, tenía hijos, era un hombre realizado en la Meca. ¿Por qué? ¿Cuál sería el móvil? ¿Con qué motivo él haría esto? Bien, entonces aquí vamos a ir viendo subteorías dentro de la teoría de que Muhammad es el autor. Pero el Corán mismo anticipa esto. Ya dice en el Sagrado Corán, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الذين لا يرجون لقاءنا أن أأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكن لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Bien, tan pequeñita la letra. Dice en español, cuando se les recitan mis versículos, quienes no esperan comparecer ante mí dicen, tráenos otro Corán distinto o modifícalo. Respóndeles, le dice Dios a Muhammad, respóndeles, no me es permitido modificarlo, solo sigo lo que me ha sido revelado. Inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin azim. Temo que si desobedezco a mi Señor, me azote el castigo de un día terrible. Entonces, fíjense, algunas personas lo presionaban a Muhammad para que altere de alguna manera la revelación para su conveniencia de ellos. Y Dios en el Sagrado Corán deja bien claro que no pertenece a Muhammad, ¿sí?, la facultad de alterar el Sagrado Corán. ¿Ya? También el Sagrado Corán nos advierte, ¿sí?, dice, no hay nadie más injusto que quien inventa mentiras acerca de Dios. Dice en árabe, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى على الله كذبا. ¿Sí? O dice, he recibido una revelación cuando en realidad no se le ha revelado nada. O dice, revelaré algo similar a lo que Dios ha revelado. No hay nadie más injusto que el que no recibe nada y dice, he recibido de Dios. O sea que si Muhammad fuera el autor del Corán, ¿por qué él pondría en el Corán una maldición en contra de sí mismo? No tiene sentido. Bueno, vamos viendo las subteorías, o sea, las variaciones de las teorías de los orientalistas, sobre todo
que atacan la autenticidad del Corán. Primero que nada, dicen, Muhammad lo hizo por el beneficio material. Esta teoría o subteoría es contradecida por la situación económica de Muhammad. Gracias a Dios, el profeta Muhammad es el profeta que mejor se conoce de entre todos los que hubo con título de profeta. Y sabemos de que él tenía una buena situación económica, muy buena. No tenía necesidad de meterse en todo este lío. Y después de recitar el Corán y empezar a predicar el Islam, la situación económica del profeta bajó porque empezó a tener problemas. Y cuando fue a Medina, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivía en la pobreza. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era más pobre que un bebé. Imagínense, dice Aisha radiyallahu anha, la esposa querida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mientras estuvimos en Medina en vida del profeta Muhammad, yo nunca había podido comer dátiles hasta llenarme. Aisha nunca había podido comer hasta llenarse mientras fue esposa del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta que en el año 7 o en el año 8 vino la conquista de Khaybar. Nunca había podido comer hasta llenarse. Otro hadiz, el hadiz de Omar radiyallahu anhu, el segundo mejor discípulo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dice que Omar entró a la habitación del profeta y encontró que él estaba recostado, y cuando se levanta el profeta estaba sin ropa en el del torso de la cintura para arriba, y su lecho, que eran unas hojas de palmera, así, conocen, ¿no? Las palmeras tienen un tronco en medio y después vienen las hojitas. Eso lo habían cortado en pedazos y lo habían metido dentro de un cuero. Ese era su colchón, esa era su cama del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando él dormía, le marcaba la espalda, los costados. Y Omar vio eso y lloró y dijo, subhanallah, ¿cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible que los cristianos, los judíos tienen sus reyes y adoran a sus reyes, el emperador de Bizancio, el emperador de los persas, el Shah? ¿Cómo es posible que tú, siendo el mensajero de Dios, estés en esta situación? Y dice, miré el cuarto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y había una ropa colgada así de un clavo, que los clavos eran de madera, ni siquiera de fierro. Así colgada, y no había nada más, había un poco de cebada así en un rincón, no tenía nada el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces imagínense, hermanos, es absurdo decir que el profeta Muhammad inventó el Corán, porque es imposible que lo haya hecho, humanamente es imposible, ¿sí? Y aparte de eso, no hay evidencia de que él se hubiese enriquecido. Y él constantemente evitaba enriquecerse. Cuando se le regalaba algo, él lo repartía entre la gente pobre. Cuando muere el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su escudo estaba empeñado con un judío de Medina, a cambio de un poco de granos para poder alimentar a su familia. El profeta, ese es un consejo bueno para nosotros, el profeta solía comprar alimento para meses. Claro, ellos comían granos, ¿no? Y hacían masa, hacían comidita con trigo, con cebada, pero él trataba de comprar para varios meses. Y tuvo que empeñar su escudo con el que se protegía. Bien, la enciclopedia católica, fíjense la enciclopedia católica, ¿qué dice? Aquellos que dicen que Muhammad inventó el Corán para beneficio material, no existe ninguna prueba, tal como las conocemos hoy, que sustente esa opinión. No hay. O sea, lo dicen por decir. Bien, entonces algunos dicen, evidentemente Muhammad no tenía ninguna intención de enriquecerse, pero sí, viene la segunda subteoría que dice, deseaba tener poder y gloria, o sea, como los conquistadores españoles, ¿no? No solo venían por el oro, ellos querían
ser reconocidos como nobles, querían tener gloria, ¿ya? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es conocido como uno de los mejores líderes que ha tenido la historia. Lo reconocen los musulmanes y los que no son musulmanes. Una persona tan inteligente y hábil como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no necesitaba escribir un libro y atribuírselo a Dios para poder tener poder. Es más, si él hubiese escrito el Corán para tener poder, su primer error fue atribuírselo a Dios y no atribuírselo a él mismo. Como hicieron algunos, ¿no? Por ejemplo, Muammar el-Gaddafi, el dictador de Libia. Yo escribí el libro verde, no sé qué. No, Muhammad no necesitaba hacer eso. Y si lo hubiese escrito, tenía que habérselo atribuido a sí mismo si su motivo hubiese sido el deseo de poder y gloria. Otro punto, el comportamiento de Muhammad no coincide con una persona hambrienta de poder y de gloria, de ser alabado, de ser ensalzado por los demás. Muhammad era humilde, muy humilde. Muhammad ayudaba en los quehaceres de su casa, limpiaba, barría, él se costuraba su ropa, arreglaba sus zapatos, ordeñaba. Muhammad escuchaba a todo mundo, incluso el Sagrado Corán le dice a Muhammad, eres todo oídos. Muhammad escuchaba a todo, no tenía ningún tipo de presunción ni vanidad. Todos los que venían a hablar con Muhammad hablaban con él y él los escuchaba atentamente. Incluso hace un tiempo traduje un libro sobre el día a día del profeta Muhammad y hay un relato interesante. Una niña pequeñita que era sirvienta de alguna casa vino y lo agarró a Muhammad de su mano y le dijo, Muhammad, me tenés que ayudar, tengo varios quehaceres que hacer que me mandó mi patrona. Y lo tironeaba al profeta Muhammad y lo llevaba por aquí y por allá, tenía que ir al mercado, comprar esto, no sé qué, y el profeta Muhammad se dejó llevar y se reía. Una persona hambrienta de poder, de gloria, ¿permitiría eso de una niña, de una sirvientita? Siempre fue muy humilde con los niños, con los débiles. Una vez vino un beduino, la gente beduina un poco ruda así en su comportamiento, lo agarró de aquí de su capa, lo jaloneó así y le marcó su cuello y sus hombros. Los sahabas se mordían las manos de rabia, le vamos a cortar la cabeza a ese beduino tarado. El profeta Muhammad le dijo, no, ellos son así, son rudos, vienen del monte, vienen del desierto. Entonces el profeta Muhammad, incluso cuando salía con sus discípulos en campaña, él era el comandante, él era el soberano de Medina y en un momento dado, él era el gobernante de toda Arabia, de toda la península. Y aún así, cuando iban y paraban para acampar, el profeta sallallahu alaihi wasallam iba y recogía leña, se ponía a armar las tiendas y los sahabas decían, no, por favor, no. Cuando se construyó la mezquita en Medina, el profeta Muhammad cargaba los ladrillos, quería ayudar y los sahabas les daba pena, les daba vergüenza. Cuando se cavaron las trincheras, el foso para defenderse de los idólatras de la Meca y de los beduinos, el profeta Muhammad iba también trabajando y ellos no querían. Entonces, su forma de ser no coincide con la de un ambicioso de poder, un político de eso. A ver, cierren los ojos y piensen en el político más cercano que ustedes conozcan, donde sea que estén. El profeta no era así. Incluso cuando murió su hijo Ibrahim, el último de sus hijos, murió pequeñito, la gente, ustedes saben, los árabes, ¿no? Empezaron a decir, hay un eclipse, había un eclipse del sol. El sol se está ocultando de pena, llorando la muerte del hijo del profeta. Hasta en esa circunstancia tan triste, el profeta salió y aclaró, el sol, la luna, son creaciones de Dios, no se ocultan por la muerte ni nacimiento de nadie.
Cuando los árabes eran salameros con el profeta y lo alababan, lo elogiaban más de la cuenta, el profeta les decía, no digan así. Bueno, los ejemplos son infinitos, ¿ya? Consultaba a los sahaba en la batalla de Uhud, para los que saben la sira, en la batalla de Uhud, él dijo, nos quedamos dentro de Medina y peleamos casa por casa. Pero los sahaba, los más jóvenes, se sentían valientes, vamos a revolcar a esos idólatras de la Meca. El profeta Muhammad cedió. Si hubiese sido un hombre soberbio, prepotente, ambicioso de poder, no aceptaría el disenso. También cuando él arregló pagarles a los nómadas, a los beduinos, en la batalla del Foso, el año 5, consultó a los sahaba, hizo un consejo de guerra y les consultó, y los ansar de Medina dijeron, no, no le vamos a pagar a esos infelices. Ahora nosotros somos musulmanes, obedecemos a Dios. Nunca ellos habían podido sacarnos un tributo. Ahora que somos musulmanes, menos les vamos a dar. Y el profeta cedió. Entonces, él contradice todo esto del deseo de poder y gloria, ¿no? Y bueno, si hubiera hecho eso, ¿por qué escribir textos que lo censuran, ¿no es cierto? Como hay un montón de partes del Corán donde el profeta comete algunos errores y Dios mismo lo corrige censurándolo, ¿no? Por ejemplo, donde dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, en la sura 80, Abasa wa tawalla, ja'ahul a'ma, ¿no? Dios le dice, frunciste el ceño y te diste la vuelta cuando te llegó el ciego. Estabas ocupado con los ricos ahí hablándoles del Islam y él te incomodaba sin darse cuenta, claro, porque era cieguito, no sabía. Dios mismo lo censura en el Sagrado Corán. Si Muhammad fuese el autor, ¿pondría esos textos? No, pues no cuadra, no es lógico. Bien, también cuando inició la revelación, el profeta Muhammad se asustó mucho, se quedó en cama horas, ¿no es cierto? Le venía escalofrío, le venía fiebre. Si hubiera sido todo un complot de Muhammad para escribir un libro falsamente, no cuadra todo ese shock que él tuvo y pasó, digamos, cuando inició la revelación. Bien, finalmente, ¿sí? Ustedes saben que en la Meca al profeta Muhammad se le ofreció poder y gloria. Fueron los dignatarios de Quraysh y le dijeron, si es poder, si es gloria lo que quieres, te nombraremos rey de todos los árabes. Si es dinero lo que quieres, te vamos a hacer el árabe más rico. Si es casarte con una mujer rica, lo que tú quieres, o hermosa, te vamos a ofrecer nuestras hijas más lindas. Y el profeta Muhammad dijo, aunque me pongan el sol en la derecha y la luna en la izquierda, no voy a abandonar la misión que Dios me encomendó. Como verán ustedes, hermanos, no cuadra el deseo de poder y gloria. Hay una tercera subteoría que dice que Muhammad deseaba unir y liberar a los árabes de la mala vida que llevaban. Es decir, que Muhammad escribiría el Corán para generar un movimiento nacionalista, ¿sí? Árabe, para poder levantar a la nación árabe. Primero que nada, no existe ningún texto en el Sagrado Corán que apunte en esa dirección. Incluso la palabra árabe creo que se menciona 2 o 3 veces solamente y hace referencia al idioma árabe, que este Corán ha sido revelado en un idioma árabe. El resto del Sagrado Corán lo que hace es contradecir a esta subteoría. Cuando Dios dice en el Sagrado Corán que خلقناكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Los hemos creado en diferentes tribus y naciones para que se reconozcan uno al otro. Los más nobles, los más dignos ante Dios son los que más le temen, los que más practican y obedecen a Dios. Si yo estuviera queriendo hacer un movimiento nacionalista, extremista, no pondría ese texto, ¿no es cierto? No cuadra.
no cuadra. Además, el Sagrado Corán menciona, por ejemplo, que la Virgen María es la mejor entre todas las mujeres, o que Dios dio muchos, agració con muchas bondades al pueblo de Israel. Si estuviera creando un nacionalismo árabe, esos textos no tienen ningún sentido. ¿Ya? Aparte de que no hay ningún texto donde diga usted de los árabes. En el Sagrado Corán nunca se habla a los árabes por nombre árabe. El Sagrado Corán dice ya ayyuhan nas, o ustedes los humanos. ¿Sí? Después habla de los creyentes, al mu'minun. En ningún momento se refiere a los árabes, no dice ya ayyuhal arab. Si ustedes miran el Antiguo Testamento, ahí claramente se nota el Antiguo Testamento. Es un libro para exaltar la gloria de Israel y la super ultra awesomeness, como dicen en Kung Fu Panda, la grandiosidad del pueblo de Israel. El Sagrado Corán es al contrario, es totalmente distinto. No tiene sustento esa teoría, ¿sí? Además, el Sagrado Corán establece un concepto ideológico de nación. La umma islámica es ideológica. Todos los que compartimos la fe del Islam y compartimos el compromiso de vivir de acuerdo a esta fe, somos hermanos en la umma. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que no hay diferencia entre árabes y no árabes. No hay diferencia entre rojos y amarillos, ni blancos, ni negros. No cuadra con un discurso nacionalista como los conocemos lamentablemente. Además, ser rey le convenía a Muhammad más que escribir un libro que va en otra dirección. Y esto aquí nos muestra, hermanos, que el musulmán no puede ser nacionalista. Sí, amar a su patria, amar a su tierra, amar sus costumbres, eso está muy bien, es natural, es instintivo. Pero el nacionalismo como ideología política es rechazado por el Islam. Incluso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando veía expresiones de chauvinismo o tribalismo o nacionalismo, el profeta Muhammad decía: Darul asabiyya fa innaha wallahi natina. Dice, abandonen las lealtades tribales, abandonen el nacionalismo porque, wallahi, juro por Dios que apesta. El nacionalismo apesta en el Sagrado Corán y en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bien, entonces, descartada esa teoría, después está la teoría de la reforma moral, ¿sí? Que el profeta Muhammad en realidad quería reformar las costumbres de la gente de la Meca, había mucha corrupción. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo va a hacer una reforma moral empezando engañando a la gente, diciéndole que recibió un libro revelado de Dios y eso es mentira? O sea, no se inicia una reforma moral con mentira, ¿ya? El mismo Sagrado Corán dice que mentir acerca de Dios es un pecado gravísimo, ¿no es cierto? También el Sagrado Corán dice que las personas son libres de preguntar lo que quieran, que se les va a ir respondiendo durante la revelación del Sagrado Corán, ¿sí? Y bueno, eso obviamente no coincide, no es conveniente para alguien que escribe un libro con un objetivo. Es como que yo vaya a una conferencia de prensa, soy un presidente, y le digo a los periodistas, pregúntenme de lo que quieran. Por ahí uno agarra y me dice, a ver, ¿qué los presos políticos? ¿Dónde están la corrupción? Cosas que no me convienen. El Corán dice así, pregunten lo que quieran y mientras se revela el Sagrado Corán se les va a responder. ¿Ya? Dice, oh creyentes, no ahonden en asuntos que si fueran revelados en forma de ley les causarían dificultad en la práctica de la religión. Pero si los indagan cuando hayan sido revelados en el Corán, les serán explicados. Pregunten lo que quieran. Incluso uno agarró y preguntó, ¿quién es mi padre? Uno de los sahaba. Bien, entonces la reforma moral no cuadra por ahí, hace aguas también esa subteoría. El Sagrado Corán censura al profeta Muhammad, es una distracción, no va con el objetivo de reforma moral, ¿sí? El Sagrado Corán no solo habla de reforma moral, también habla de ciencia, habla de historia, habla de leyes, ¿no es cierto?
Entonces, también no tiene sustento esta subteoría. Cuando se dieron cuenta de que acusar a Muhammad de haber engañado a miles de personas, sabiendo que él era apodado Al-Amin, el honesto, y que era honesto, sabiendo eso, algunos enemigos del Islam dicen que Muhammad escribió el Corán. Escuchen esto porque se va poniendo cada vez más, tú y yo estamos locos. Dicen que Muhammad escribe el Corán inconscientemente, como si fuera un rockero de esos, como, qué sé yo, Pink Floyd, no sé, Bon Jovi, que les preguntan, ¿y cómo escribieron tal disco? No me acuerdo, pues estaba drogado, estaba borracho. Así dicen que Muhammad escribió el Corán inconscientemente, aunque no lo puedan creer, believe it or not. Esta teoría de la fabricación inconsciente tiene tres variaciones. Una dice que el profeta Muhammad era epiléptico. Toman los hadices que muestran cómo venía la revelación y no sé por qué se les ocurrió, pero buscando los síntomas de la epilepsia en libros de medicina, existen 4 formas de epilepsia y ninguna de las 4 coincide con los hadices que relatan cómo venía la revelación. Además, el que lea el Sagrado Corán se va a dar cuenta que no son los balbuceos de un epiléptico. Punto. Después otros dicen que Muhammad tenía una ilusión religiosa, o sea, estaba medio oído, digamos, ¿no? Y que en su subconsciente él creó el Corán para satisfacer esta ilusión religiosa. Bueno, si fuera así, ¿cómo explicaríamos entonces que el Corán cite eventos históricos puntuales? Por ejemplo, la historia de los de la caverna, la historia del Hidr, la historia de Dulqarnain. Por ejemplo, en el caso de la caverna, el Sagrado Corán dice, estuvieron 300 años más 9 años. Y claro, en el calendario solar estuvieron 300 años y en el calendario Hijri 309 años. Es interesante. Después, en el Sagrado Corán se menciona el caso de Ad, por ejemplo, de Thamud, que parecían ser leyendas así de pueblos antiguos, pero hoy se ha descubierto. El caso de Ad, por ejemplo, la National Geographic, en 1978, el siglo pasado, cita que en las excavaciones que hizo la Universidad de Roma, en Siria, en Ebla, una población al noroeste de Siria, Dios quiera que todavía esté, no sabemos, pobre sirio. En Ebla se descubrió en una biblioteca quemada que la gente de Ebla había tenido contactos con una civilización en el sur de Arabia llamada Ad. Y los de la National Geographic, sin ser musulmanes, ellos dicen, el único libro que nos había mencionado sobre estos Ad es el Sagrado Corán. ¿Ustedes creen que un tipo así, medio Pink Floyd, medio drogado o ido, ¿sí?, soñador de ilusiones, tuviese esa precisión de citar civilizaciones perdidas en el tiempo, pero que resultan ser verdaderas? El Sagrado Corán hace profecías bien puntuales. Por ejemplo, al inicio de la Sura 30, la Sura de los romanos, ¿sí?, dice que los romanos fueron derrotados, pero saldrán victoriosos en Bid'at Sinin. En un tiempo entre 3 y 8 años, los romanos derrotarán a los persas en la tierra más cercana y baja. Y evidentemente, en 9 años, si no me equivoco, los romanos bizantinos, derrotan a los persas en cerca del Mar Muerto y bueno, en otras batallas. ¿Y cómo podía, con unas visiones, ilusiones así, o algún tipo de sustancias alucinógenas, poder llegar a esa precisión el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? O la sura de Abu Lahab. La sura de Abu Lahab, la 109, 110, si no me equivoco, dice claramente que Abu Lahab iba a morir sin ser musulmán y que iba a estar maldito, ¿no?, que Dios lo maldecía. Imagínense, el profeta al escribir eso, si hubiera escrito eso, le estaba sirviendo en bandeja de plata
a Abu Lahab la posibilidad de mostrar que el Corán era falso, porque Abu Lahab dice, bueno, si el Corán dice que yo no me voy a hacer musulmán, entonces yo simulo hacerme musulmán para fregarlo a Muhammad. Y no lo hizo Abu Lahab porque la profecía del Corán se cumple. Bien, hay un poco más, pero yo creo que el tiempo ya no nos está apoyando. Queda otro grupo de teorías que acusan a Muhammad de haber robado el texto del Corán de fuentes judías y cristianas. Nuevamente nos encontramos con el problema de qué significa que Muhammad fue deshonesto, mintió y que falsificó el Corán. También vemos que Muhammad era analfabeto y cómo podía un analfabeto poder robar textos escritos, ¿sí? Y irlos revelando durante 23 años por pedacito, ¿no? Porque la revelación del Corán fue en 23 años. Después encontramos, ¿sí?, que el profeta Muhammad no se encontró con cristianos el tiempo suficiente como para que le enseñen el cristianismo y él poder escribir un libro sobre el cristianismo. En la Meca se sabe que había un bizantino y el Sagrado Corán dice claramente, ¿no?, que esa persona en la sura de la abeja, en la ley 16, ¿sí? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Dice Dios en el Sagrado Corán, ellos te acusan de que tú recibes información de un bizantino, un herrero, imagínense, no sabemos si sabía leer y escribir el herrero. Pero ese bizantino hablaba griego, no hablaba árabe. ¿Cómo va a salir un libro en un árabe perfecto, sí, que se lo hubiese robado a un bizantino que no sabía hablar árabe? Ya, entonces el mismo Sagrado Corán se anticipa y refuta con un argumento lógico y con un argumento histórico, refuta que Muhammad hubiese podido aprender todo el Corán de ese herrero bizantino en unas 3 o 4 visitas a su taller. Ya, lo mismo, el profeta Muhammad viajó 2 o 3 veces. En uno de sus viajes fue a la zona de Arabia, a la zona de Siria, que estaba bajo poder del Imperio Bizantino, pero era un niño pequeño de menos de 12 años. ¿Qué tanto iba a aprender él en arameo o en hebreo o en griego? ¿Sí? Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía esos idiomas y no sabía leer ni escribir. No tuvo tiempo. Acusarlo de haber robado todo el texto del Corán de judíos o cristianos no tuvo tiempo. Y bueno, después en Medina había judíos, pero Muhammad ya llevaba 13 años recitando el Corán cuando se topó con los judíos de Medina, ¿no? Hay un sabio musulmán muy conocido del siglo pasado, se llama Jamal Badawi. Si no me equivoco, es un hermano egipcio que vive en Canadá, si no me equivoco. Tiene varios libros pequeñitos sobre Dawah. Él nos hace unas preguntas importantes. Dice, si Muhammad aprendió todo lo que está en el Corán de judíos o cristianos, ¿cómo es que nosotros no sabemos quiénes son esos que le enseñaron? Muhammad es el profeta del que más se sabe. Aquí en el Centro Islámico Boliviano, donde yo trabajo, aquí cerca, tenemos en nuestra biblioteca una colección de libros de hadith, de 9 libros de hadith, no de todos. Y esos 9 libros de hadith son 60 volúmenes grandes. Sabemos mucho sobre Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo es que no sabemos quiénes son esos supuestos maestros que le enseñaron? La segunda pregunta que él hace es, ¿por qué los enemigos de Muhammad no expusieron a estos maestros? Lo más que atinaron los enemigos de Muhammad, que incluso lo odiaban tanto que intentaron asesinarlo, ¿no es cierto? O sea, más que eso no lo van a odiar. Pero aún así, lo único que atinaron a decir es que Muhammad aprendió de un herrero. Absurdo, ¿no es cierto? No sabemos si el herrero sabría algo de la Biblia. No son muy intelectuales, digamos, los herreros, ¿no?
Otra pregunta que hace es que ¿cómo es que nadie se pudo dar cuenta? O sea, Muhammad siempre estaba acompañado de gente. El mismo Sagrado Corán nos dice que la gente estaba metida ahí en la casa del profeta todo el tiempo y siempre había gente espiándolo, lo espiaban al profeta, sallallahu alaihi wasallam. Lo espiaban. Cuando él se quería ir a dormir, ellos lo trataban de espiar por encima de la pared, trataban de espiar cómo se bañaba, cómo iba al baño, todo lo espiaban. Y el profeta Muhammad tenía varias esposas. Imagínense, si ustedes con una esposa a rato no saben a dónde esconderse, ¿ah? Aunque sea se van a la tienda a comprar un chicle con tal de estar solos un rato para respirar. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía 9 esposas. El total no es 9, pero en cierto momento estaba con 9 esposas. ¿En qué momento humanamente le hubiese podido escabullirse, desaparecer para ir a aprender de estos maestros judíos y cristianos supuestos? Después, ¿cómo es que ninguno de estos supuestos maestros lo denunció a Muhammad? ¿No? Diciendo, hey, este hombre se está haciendo famoso con lo que nosotros le enseñamos. No existe. No existe. No hay sustento. Bien, miles de judíos y cristianos se hicieron musulmanes y a ninguno se le ha registrado que diga, oiga, esto que está diciendo Muhammad, nosotros lo charlamos normalmente entre nosotros. No hay. ¿Sí? Bien, ¿hay un paralelismo entre el Corán y la Biblia? Sí, pero es parcial. Es un paralelismo natural porque ambos textos provienen de una misma fuente. La Biblia está basada en libros sagrados, que son el Torá de Moisés, los Salmos de David, el Evangelio y otros libros. Por lo tanto, debe haber un paralelismo, pero si nosotros miramos con profundidad, no es total. Vamos a tomar como ejemplo algunas cosas. Por ejemplo, la Biblia tiene una estructura totalmente distinta a la del Corán. La Biblia en parte es crónica histórica. Es más, tiene un libro que se llama Crónicas y otro que se llama Crónicas de Reyes. ¿Sí? Después, en otras partes, es biografía de los profetas. El Evangelio en realidad no es el Evangelio de Dios. El Evangelio es la biografía de Jesús, la paz sea con él, desde su nacimiento hasta su supuesta crucifixión. No es el verdadero Evangelio, no es la palabra de Dios revelada a Jesús, es las cosas que le pasaban a Jesús. O sea, es biográfico, no es el verdadero Evangelio. En fin, el Sagrado Corán no encaja con ninguno de estos estilos que mencionamos de la Biblia. En la Biblia también encontramos chauvinismo tribal. Desde el principio del Génesis, en especial el Antiguo Testamento, es un libro tribalista y chauvinista, donde Israel es lo máximo, los otros son un desastre, los otros no sirven para nada, los gentiles son unos pinches, la comida que no comen los judíos se la pueden regalar a los gentiles, a los judíos no se les puede robar, pero a los gentiles sí se les puede robar, etcétera, ¿no? Y eso no existe en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán es para todos y es justo con todos. En el concepto de Dios, vemos que en el Antiguo Testamento, Dios existe lo que se llama el antropoformismo o antropomorfismo, que a Dios le dan forma humana. En la Biblia Dios tiene cara, tiene nariz, tiene espalda, tiene retaguardia, ¿no? En Génesis Moisés vio la retaguardia de Dios. No me pregunten qué es eso. Yo creo que sería una pregunta que haría sudar a un equipo completo de mufasirín, de exégetas. Pero así dice que Moisés le vio la retaguardia a Dios. Es un Dios que pierde cosas. Y en Génesis, Dios entra al jardín del Edén y no encuentra a Adán y a Eva. No los perdió. Y tiene que empezar a gritar, Adán, Adán. Dios de Todopoderoso es representado así. En el Éxodo igual dice, ¿no?, que Dios pensó que los israelitas se habían ido por el sur, pero ellos se habían ido por el norte. Dios se equivocó.
Dios se arrepiente de haber creado a los humanos. Dios teme el poder de los humanos. En cambio, en el Corán, Dios está totalmente desprovisto de todas estas debilidades o características humanas negativas, ¿ya? Respecto a los profetas en el Sagrado Corán solo son mencionados para ponerlos como un ejemplo para los creyentes. Mientras que en la Biblia encontramos que a los profetas cometen delitos, asesinan gente, roban, y el colmo de todo esto, ¿sí? El colmo es que a David le atribuyen ser voyeur. Estaba espiando a la vecina desde la terraza, la vio bañarse, la deseó, la secuestró, la hizo llevar a su palacio, la violó, la embarazó, ¿ah? Y después cuando ella viene y le dice, estoy gordita, le dijo, ¿ahora qué hacemos? Él agarra y como el esposo de esa mujer era un general, era Urias, ¿no? El geteo, lo manda a asesinar. Dice, llévenlo al combate, déjenlo debajo de la muralla y cuando los enemigos se contraataquen, ustedes lo dejan solo a Urias. Todo eso, todas esas acusaciones, un prontuario, imagínense, ya que el destripador es un piojo tuerto al lado del rey David en el Antiguo Testamento. En cambio, en el Sagrado Corán, el rey David es mencionado como un ejemplo para nosotros. Todos los profetas son ejemplos. En el Antiguo Testamento, al final le atribuyen la idolatría a Sulaimán, a Salomón. Al final de sus días, el corazón de Salomón se inclinó por otros dioses. Entonces, no se puede copiar un libro de otro sin arrastrar esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, el paralelismo que puede haber en que el Corán menciona a Salomón y la Biblia también, el Corán menciona a David y la Biblia también, es limitado, es hasta cierto punto. En realidad, si nosotros analizamos con profundidad, nos damos cuenta que el Corán corrige a la Biblia. Y eso es lo que dice Dios cuando pone en boca de Jesús de que Él va a venir a confirmarles lo que los judíos ya tenían. O sea, Jesús viene a confirmar la religión de los judíos y a anunciarles un profeta nuevo que se llama Ahmad. Entonces, tanto el Evangelio de Jesús, la paz sea con él, como el Sagrado Corán del profeta Muhammad eran libros que venían a corregir lo que los judíos habían cambiado de su religión. Y hasta ahí llega el paralelismo. Bueno, entonces hay serias diferencias. Adán y Eva, por ejemplo. Sí, en el Corán hay Adán y Eva también, pero primero que nada, en la Biblia se dice que el árbol era el árbol del conocimiento y en el Corán no, es un árbol, cualquier árbol, porque Dios puede decir no coman de esto y listo. Sea kiwi, sea banana, sea frutilla, no importa. Él es creador de todo y Él es dueño de todo, dueño de Adán y de Eva también. En la Biblia es el árbol del conocimiento. Sospechosamente es una leyenda sumeria, ¿no? Esa del árbol del conocimiento, muy extraño. También se culpa a la mujer, se dice que Satán tentó a Eva, ¿no es cierto? En el Sagrado Corán no, los dos se equivocaron. Fíjense cómo es justo el Corán. Entonces sí, están hablando de la misma historia de Adán y Eva, pero el Corán corrige los errores de la Biblia, ¿ya? En la Biblia no se menciona que Adán y Eva se hubiesen arrepentido. En el Corán, en la misma página donde se empieza a hablar la historia, se dice que Adán pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, ¿no? Fataba alayhinnahu at-tawwabur rahim. Dios lo perdonó a Adán. Después, un detalle muy importante, por favor, si algunos deben estar cansados. En el Corán, Dios nos creó para vivir en la tierra. En Surat al-Baqarah dice, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Yo voy a poner en la tierra a alguien que me represente. Y no había Adán todavía. O sea que Dios ya tenía un plan que incluía la estadía en el jardín, no sabemos dónde, y después la presencia en la tierra, y nosotros tenemos una misión que cumplir aquí en la tierra. Nosotros fuimos creados para hacer algo importante aquí en la tierra. En la Biblia, en el Génesis, ¿qué nos dicen? Que Dios creó a Adán perfecto para que viva en el jardín y que el pecado original de Adán y de Eva provocó como castigo
que tengan que venir a la tierra y ser castigados en la tierra. Y la mujer será castigada con el dolor y el hombre será castigado con el trabajo. ¿Qué clase de autor es ese que dice que trabajar es un castigo? Pero bueno, entonces se dan cuenta que sí, se mencionan las mismas historias, pero el enfoque coránico es distinto al enfoque del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Y eso es corregir. El Corán viene a corregir, ¿sí?, a la Biblia. Bien, quedó el tema de los datos científicos y como estaba previsto no lo vamos a tocar en detalle, solo que el Corán confirma, o la ciencia confirma muchas cosas que dice el Corán, pero no podemos confiar también en la ciencia porque cada día se descubre algo nuevo y caen las teorías y caen las hipótesis y no nos podemos apoyar en algo que está cambiando todo el tiempo. ¿Ya? Gracias por su paciencia, hermanos, y espero me disculpen si me extendí más de la cuenta. Alhamdulillah, barakallahu fik, Sheikh Isa, mashallah, muy excelente, mashallah, muy beneficioso. No sé si la gente tiene preguntas. Si tienen una pregunta, la pueden poner rápidamente aquí en el chat, inshallah ta'ala. O si no, también están escuchando la charla después, porque por el horario, pueden todavía mandar también las preguntas por medio de Porque Islam en Messenger, y también se la mandaremos a Sheikh Isa, inshallah ta'ala, para que él la conteste, inshallah ta'ala. La hermana Nadia dice que se necesita una segunda parte, inshallah. Si Dios quiere, inshallah ta'ala, me hace recuerdo de las películas, ¿no? Con sus continuaciones. Alhamdulillah. Pues no veo ninguna pregunta, inshallah ta'ala, Sheikh Isa. Alhamdulillah, hay unos comentarios solamente, alhamdulillah, confirmando ya lo que nos has dicho, alhamdulillah, la presentación muy excelente, inshallah ta'ala, muy beneficiosa, y espero que la gente pueda beneficiar, inshallah ta'ala. Vamos a dejarlo ahí, inshallah ta'ala. Entonces, si todavía quieren mandar preguntas, pueden mandarlas, inshallah ta'ala, y se la presentamos a Sheikh Isa Amar Quevedo para que la conteste. Y si tienen preguntas, si hay no musulmanes que están presentes con nosotros y tienen preguntas sobre Islam, se pueden comunicar con nosotros, inshallah ta'ala, por medio de 1877 Y-Islam, y ese número trabaja 24/7. Tenemos gente que te recogen el teléfono, hablan el español, alhamdulillah, te pueden contestar cualquier pregunta que tengan, inshallah ta'ala. También pueden visitar nuestra página de web, porqueislam.org, y si necesitan un Corán gratis, la traducción, te la mandaremos, inshallah ta'ala, o cualquier información sobre el Islam, inshallah ta'ala, que necesiten. Pueden ir a la página y pedir por lo que quiera, y te lo mandaremos, inshallah ta'ala. Y también tenemos la página por Facebook, porque Islam. Sheikh Isa, jazakallahu khair, inshallah ta'ala, y espero que esto sea no la última vez, pero inshallah ta'ala que sea una relación entre nosotros que podemos, inshallah ta'ala, hacer muchas más. Inshallah, gracias. Inshallah ta'ala. Gracias por su paciencia, y hermanos, si no lo leemos el Corán, no nos vamos a beneficiar de nada de lo que hemos dicho. ¿Sí? El Corán vino para que todos nosotros lo leamos. El Corán es la palabra de Dios y la explicación es la sunna. No sirve de nada que le estemos farseando a los cristianos que nuestro libro es bueno, que nuestro libro no tiene contradicciones, si nosotros mismos no lo leemos. Ya, inshallah, que no termine este año hasta que ustedes completen unas 2 leídas del Corán. Sí, yo creo que en la cuarentena han tenido tiempo y ya. Entonces, mi consejo y mi apelo, ¿sí? Lean el Corán. Lean el Corán desde el principio hasta el final varias veces, todo el tiempo, cuando puedan. ¿Ya? Jazakumullahu khair, saludos para todos por allá. No sé de qué países, veo que hay unos que son de Puerto Rico, de Estados Unidos, bueno, salami lakum jamian. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Tenemos de todos los países con nosotros, alhamdulillah, barakallahu. Inshallah ta'ala. Sheikh Isa, aguántate, inshallah ta'ala, un momentito, inshallah ta'ala, jazakumullahu khairan a todos por atender y asistir, alhamdulillah. Y también, si quieren el certificado para este curso,
ya pueden ir, me pueden mandar los paráfraos en el correo electrónico mío, imamlebron, @yslam.org, inshallah ta'ala. Me pueden empezar a mandarlos desde ahora porque los necesitamos para cada clase, inshallah ta'ala, y inshallah ta'ala te damos el certificado por el curso por completo, inshallah ta'ala. Jazakumullahu khair.